Gracias, decía, gracias por invitarme y estoy encantada de compartir un ratito con ustedes y sobre todo llevarles mi experiencia laboral, que yo creo que bueno, que como con toda la humildad del mundo, puede quizás a la gente más joven pues darle fuerza, darles ganas para continuar. Están viviendo un momento difícil, el futuro pinta así como un poco raro, con una inestabilidad laboral que todos presuponemos ahí en un horizonte muy cercano. Yo voy a hablar desde mi perfil técnico, soy mujer ante todo. Mis comienzos y mi vida laboral ha transcurrido siempre en el mundo audiovisual, en medios de comunicación. Soy técnico superior en realización de programas y espectáculos y en desarrollo de productos audiovisuales. Tuve la posibilidad de trabajar durante 24 años en medios de comunicación, que luego les iré citando. Y en este momento, casi por obligación, hace 2 años, pues tuve que, ya el mundo digital había llegado a mi vida laboral, pero tuve que cambiar mi perfil técnico, que en aquel momento y en todo mi pasado había sido enclavado en los medios de comunicación, y buscar un nuevo camino. Y opté por la docencia. En este momento soy docente en formación profesional para el empleo. Porque en un momento dado, cuando tuve que tomar ese camino, pues valoré por dónde podía decantar en mi futuro profesional. Yo tengo 52 años, todavía me queda un pequeño trecho ahí, ¿no? O un mediano grande trecho, como se quiera ver. Y pensé que mi experiencia podía servir para ayudar, eh, para, para, para comunicar mis conocimientos y también aprender yo de toda esa gente joven que hay ahí detrás, que tiene las pilas puestas en lo digital y que me he dado cuenta, o sea, tengo la visión hoy por hoy de que en realidad me ayudan mucho y aprendo mucho de ellos, ¿no? Cada día. Ellos aprenden de mí y yo de ellos. Dicho esto, como les decía, mi llegada al mundo de la comunicación fue en el 95. Aquí les presento un par de medios de comunicación donde básicamente he desarrollado mi vida laboral. En 1995 llegué a Onda Cero. Ahí la radio en Canarias estaba experimentando una llegada, fue casi el inicio de las radios legales, digamos. El primer concurso de radiodifusión se había celebrado muy poquitos años antes y estaba la gente con el auge de montar radios, la gente que tenía dinero en aquel tiempo, ¿verdad? Entonces yo llegué a Onda Cero, llegué como becaria y en ese momento habíamos muy poquitas mujeres, por eso hice un poco de hincapié al principio, porque éramos muy poquitas las mujeres que nos decantábamos por el mundo técnico. Afortunadamente todo eso ha cambiado hoy. Pero bueno, en el 95 llegué a Onda Cero, ahí estuve durante 6 años y luego pasé a estar también en ABC Radio, y mi llegada, digamos, donde más tiempo he estado fue o sea, llegué a ABC cuando entré en el grupo de comunicación El Día. Esto me brindó, ha conocido el grupo, que el periódico El Día tenía un grupo de comunicación donde no solo estaba el soporte de papel, sino que tenían una radio, una televisión y el formato digital. El formato digital del Día fue uno de los pioneros, pues se abrió casi en el 2000 o 1999 y fue uno de los primeros periódicos en Canarias que puso su página web en marcha. A los más jóvenes decirles, imagínense el abanico de una década, ¿no? Que el cambio que pudo suponer eso en los medios de comunicación. Aquí les pongo unas imágenes ilustradoras de los cambios, por ejemplo, en equipamiento. Cuando yo llego a Onda Cero, los equipos que existían en ese momento, pues eran equipos muy robustos,
eran equipos muy pesados, equipos totalmente analógicos, con búmetros de esos que a ustedes les sonará a muy retro, a muy antiguo. Cuando llegan los años 2000, principio, la madera desaparece de los grupos técnicos y ya vienen con un formato más ligero y con display LED. Y ya en los años, pues desde el 2015 o 2014, pues se incorporan a las mesas de sonido, sobre todo, las matrices incrustadas, la tecnología IP, y las mesas se reducen muchísimo en formato, aunque ahí en la foto he puesto una gran mesa de radio, ¿no? Pero bueno, eso se podía minimizar a muchísimo más. Y los controles de radio pasaron de ser grandes monstruos llenos de equipos muy pesados, donde las paredes estaban llenas de rack con equipos enracados que pesaban muchísimo, que consumían muchísima electricidad, que daban muchísimo calor. El control de radio se caracterizaba por el calor que había en él. Eh, pues hemos pasado a todo lo contrario. Aquí les pongo les expongo un poco los equipos que podían encontrarse ustedes en el año 95 en cualquier radio. Pues es una mesa muy corpulenta, enracada en madera. El uso de los vinilos era muy habitual, o sea, en cualquier control de radio la música se ponía en vinilos y en CD, formato CD, pero todas las radios conservaban el vinilo. Y luego los famosos magnetoscopios bueno, que para muchos sonará a la guerra, a la posguerra, pero para nada. Cuando yo llego a Onda Cero, he puesto aquí la figura de Julia Otero, llegó ella en ese momento también a Madrid a trabajar para Onda Cero, y para que se hagan una idea de lo que suponía, por ejemplo, poner una desconexión de publicidad a nivel nacional, tenías que poner las cuñas publicitarias en estos Revox, en estos magnetoscopios. Solían haber dos en los controles, y en cada bobina de estas que ven ustedes aquí, pues había solamente una cuña, y entonces tenías que poner una cuña en cada Revox, y cuando le dabas a play a la primera cuña de tu desconexión y sonaba, tenías que rebobinar la siguiente o la anterior y volver a abocar la siguiente. Estamos hablando de 20 segundos para hacer esto. Imagínense, no teníamos manos ni dedos en las manos para poder controlar lo que eran los rebos, la mesa de sonidos, y además después de la publicidad tenías que poner un CD o tenías que poner un disco. Y todo eso pasaba, o sea, tus manos se multiplicaban por 8 en un minuto o en 30 segundos. El equipo humano que entraba y salía de un control de radio era súper grande. O sea, había gente de producción, pero donde estaba el productor, el que llevaba el formato, los contenidos del programa que estuviera en antena, pero también habían personas que iban de la redacción y venían, que eran las encargadas de imprimir en papel todo aquello que era importante y que llegaba a través de teles, de fax, para entrarlos en los locutorios y que los locutores y presentadores pudieran tener la información actualizada. O sea, se imprimían documentos en papel. Había una persona que era el ayudante de producción, que estaba en el control solo para atender teléfono y para hacer llamadas. Y el realizador, el que estaba en la mesa de sonido, pues también tenía a su ayudante. ¿Por qué? Porque las conexiones con los exteriores, cuando por ejemplo se hacían con el Parlamento de Canarias, pues se hacía a través de cableado y de líneas microfónicas que se llamaban en aquel momento. Para eso se hacía uso de este aparatito que les puse aquí un poquito de foto, que se llamaba Itamen, y que tenías que llevártelo hasta el Parlamento, pero todo eso venía por cables, con la dificultad que supone, después lo ves y te das cuenta, ¿no? Cuando pasan los años, lo enrolloso que es trabajar con cables, la inestabilidad que puede darte un cable, los problemas que te pueden surgir en un directo. Con todo esto quiero decir que la radio ha sido siempre un medio muy inmediato, casi paralelo
o yo diría que paralelamente a lo que puede ser hoy en día cualquier red social o cualquier web, tal cual lo estamos haciendo ahora por streaming, pero en aquel momento era la inmediatez del medio de comunicación. O sea, en una tele tú no podías emitir en directo salvo que estuvieras en la península. Una televisión canaria no existía. Televisión española en Canarias, para hacer un directo aquí a nivel canario o local, o sea, insular, pues tenía que desplegar a tal equipo, un equipo tan grande de gente que a lo mejor para hacer una conexión de 3 minutos en un informativo, pues no se lo planteaban. Simplemente apoyaban la noticia en un informativo con una foto del protagonista y un audio por un teléfono evidentemente analógico, no había móviles. Entonces, el mundo ha cambiado muchísimo técnicamente. Eh, yo fui la primera mujer que fue al estadio Heliodoro Rodríguez López, por ejemplo, como técnico. Era un mundo de hombres donde la figura técnico estaba asociada al género masculino. Y llegaba al estadio, recuerdo que cargada con un montón de maletas, porque los equipos pesaban muchísimo, y recuerdo que tenía la colaboración de compañeros de otros medios, de Radio Nacional, de la cadena SER, de los medios que en aquel momento existían, y me ayudaban a cargar porque no podía, literalmente no podía con las maletas. Eh, Fue toda una experiencia. Eh, Llegaron los años, el principio de los 2000, y todo eso cambia. El equipo humano se reduce muchísimo porque ya el uso de ordenadores en las redacciones era pues algo normal. Las redacciones estaban sincronizadas por redes que comunicaban la redacción al redactor con los locutorios, de forma que tú podías editar en un locutorio tus contenidos y el técnico o el realizador de turno podía ver tu contenido editado en otro estudio, pues sobre la marcha, ¿no? Las conexiones con el exterior se realizaban de forma más sencilla. Aparecen las famosas líneas RDCI. Ya venían con formato digital y esto suponía utilizar equipos mucho más ligeros. O sea, para hacer un partido, pues un partido de fútbol, me refiero, antes tenías que llevar, en los años 90 llevabas 4 maletas y en el año 2000 todo eso se reducía a 2 maletas. Eran equipos más ligeros, pero sobre todo más estables, con lo cual podías tener redundancia, podías llevar un equipo de reserva. También los costes de los equipos eran menos que los equipos analógicos. Cualquier códec analógico pues te podía costar en aquella época el equivalente a 2.000 euros de hoy. Un códec de RDCI pues te podía costar la mitad. Con lo cual, a tu medio de comunicación le dabas la posibilidad de tener más equipación, con lo cual tenías más seguridad y también podrías cubrir más cosas en la calle, ¿no? Que en definitiva es lo atractivo de la radio. Cuantas más conexiones tienes con el exterior, cuanto más feedback tienes con tus oyentes y cuanta más participación existe entre la calle y tu medio, pues más bonito se hace todo, ¿no? En este momento también empiezan las páginas web a funcionar un poco, digamos, ya con un nivel medio digno, donde los contenidos se subían a la web, en este caso en el periódico El Día, en el grupo de comunicación El Día, pues había una sinergia o se intentaba que hubiese una sinergia entre radio, televisión y periódico, de forma que tu contenido de radio se editaba, se transcribía en el periódico, le pasabas tu contenido en audio a un redactor del periódico, pero además cuando esa entrevista se emitía en la radio, dejabas que entrara un cámara al locutorio y grababa la entrevista, con lo cual tenía ya un contenido para su informativo o para un programa cualquiera X que posteriormente se emitiría.
Esto daba la posibilidad también de poder sacarle jugo realmente a los contenidos. O sea, el mundo de la digitalización ha favorecido que tú, una entrevista de media hora a un gran protagonista de cualquier sector, no solo político, de cualquier sector, le pueda sacar el máximo rendimiento. O sea, tú luego puedes hacer de una entrevista una mini entrevista de 10 minutos con lo más importante y pues colgarla en tu podcast de forma que cualquiera pueda tener acceso a ese podcast y escucharlo donde quiera y cuando quiera. En los años 90, todo lo que se emitía por la radio se perdía básicamente. O sea, si tú no estabas detrás de la radio en ese momento donde estaba el programa deportivo, tú perdías la retransmisión o la transmisión que estuviera en antena. El mundo digital ha transformado no solo al equipo técnico, sino al humano, sino también al de los contenidos, porque ha hecho que cualquier contenido, por muy sencillo que sea, le puedes dar diferentes formatos y los puedes multiplicar por lo que quieras, ¿no? Llegan los años 2000 y pico ya, casi finales del 2000, y pues aquí ya esto es la bomba, ¿no? Llega el sistema digital total, las conexiones IP con exteriores, de forma que cualquier exterior se puede hacer de una manera muy sencilla, con equipos que puedes llevar sobre la mano y con un valor económico muy pequeño. Les pongo aquí un ejemplo, el Mundial de Rusia en 2018, por ejemplo, se hizo con ese equipo tan chiquitito que ven ahí, que se llama Alio, y que no tuvo ningún problema de emisión y que lo usaron todas las radios del mundo. Y por último decirles pues que en toda esta vivencia que les estoy contando, pues coincidí con varias mujeres que me acompañaron en esta trayectoria. Nombro a Hortensia Fernández, fue una voz muy conocida en las tardes de la radio. Nombro a Rocío Celis, fue pionera o es pionera. Fue cuando empezó, ya no lo es. Ahora lo hace cada día como el que pone el calderito al fuego, ¿no? Cada mañana. Fue pionera en el podcast de radio, tiene su página web, recreándonos.com, o a Sonia Chinea, compañera periodista, doctora en periodismo y especialista en periodismo digital. Ellas vivieron toda esta transición y bueno, creo que lo vivimos de una forma sobre todo gratificante. En este momento soy docente, doy cursos de desarrollo de productos audiovisuales y estoy encantadísima de poder haber llegado al mundo e-learning y de compartir mi experiencia profesional y sobre todo el conocimiento. Y aprendo cada día comunicando y escuchando lo que mis estudiantes me cuentan, ¿no? Mil gracias por invitarme y espero que les haya gustado.